Los lugares abandonados tienen su propio encanto y misterio. Incluso estando en descomposición y abandonados, tienen su propia forma de belleza que no se puede encontrar en las estructuras intactas. Aparte de la belleza, los lugares abandonados también reflejan el espíritu humano. Terco, inflexible y dispuesto a ponerse de pie en contra de la prueba del tiempo y los elementos. Número 10. Pripyat. El nombre puede no ser inmediatamente familiar para muchos, pero el nombre de Chernóbil ciertamente lo es. Pripyat es la ciudad ucraniana donde se encuentra la central nuclear de Chernóbil. En 1986 un colapso en la central nuclear forzó la evacuación de Pripyat, que tenía una población de 50.000 habitantes, prácticamente toda la noche. Comunidades enteras se vieron obligadas a dejar todo y salir de viviendas, escuelas y negocios, sin tener noticias de cuándo, o sí, que pudieran regresar. Después de las medidas que se pusieron en marcha para asegurarse de que la radiactividad ya no representaba una amenaza inmediata, la zona de los alrededores fue declarada una zona de exclusión y a nadie se le permitió regresar. La ciudad abandonada, y el supuesto fenómeno inusual que resulta de radiación residual, ha dado lugar a un sinfín de leyendas urbanas, por no hablar de películas y videojuegos. Número 9. Machu Picchu. Usted puede pensar que este patrimonio de la humanidad no debe pertenecer a esta lista, pero lo hace. Encaramado en lo alto de la región de Cusco de Perú, esta antigua ciudad es quizás el icono más reconocido de la civilización inca. Antiguos incas eligieron su ubicación teniendo en cuenta las rutas comerciales y su posición fácilmente defendible, y según todos los indicios fue habitada por una población próspera. Así que ¿por qué sus residentes simplemente abandonaron una estructura como esta? De eso se trata. Nadie sabe por qué los residentes de la ciudad, justo al final y se fueron. No había ninguna indicación de una mala cosecha o el hambre, desastre o guerra. La razón de su abandono sigue siendo un tema de debate para los expertos, historiadores, y, por supuesto, los teóricos de la conspiración. Número 8. Isla Gunkanjima. También conocida como Battleship Island, la isla de 1 kilómetro cuadrado de la costa de Nagasaki, Japón, una vez albergó a 6.000 personas, por lo que fue a la vez la isla con la densidad de población más alta en la Tierra. A principios de la década de 1900, el Mitsubishi Corp. Comenzó la extracción de los ricos yacimientos de carbón submarino bajo la isla. Los mineros llegaron y la población creció. Los edificios fueron construidos en la isla, algunos de hasta 10 pisos, para dar cabida a los mineros y los restaurantes, casas de juego y escuelas y otras instalaciones que sus familias no podían vivir sin él. Se añadió edificio tras edificio, convirtiendo a la isla en un laberinto virtual de las calles, callejones, pasillos y espacios de vida. Cuando el carbón se acabó en 1950, la isla perdió su valor y los residentes buscaron trabajo en otros lugares. Ahora se encuentra abandonada como un testimonio de la facilidad con que la fortuna puede hacer un hombre rico y luego tomar todo lejos de él. Número 7. Kolmanskop. Un pueblo fantasma en el desierto y en el sur de Namibia, esta antigua ciudad fue nombrada después de que un estadounidense, John B. Coleman, abandonó su carreta de bueyes allí después de una tormenta de arena. En 1908, un auge de la minería de diamantes vio el surgimiento de la ciudad, desde un pequeño poblado alemán, a un arreglo animado con estructuras construidas para la arquitectura alemana. En poco tiempo las casas de lujo fueron seguidos por un hospital, una central eléctrica, una escuela, incluso un salón de baile y un teatro. El rendimiento de diamante comenzó a declinar en la década de 1920, pero fue solo en 1954 cuando fue totalmente abandonado, dejando al desierto recuperar poco a poco la tierra, una vez tomado de ella. La ciudad fantasma es ahora una atracción turística a cargo de una empresa local. Número 6. Centralia. Esta ciudad minera en Pensilvania, Estados Unidos, fue abandonada después de que un incendio llegó a los depósitos de carbón subterráneos. Eso fue en 1962, y hoy en día el fuego sigue ardiendo, dando al lugar la apariencia surrealista de infierno en la tierra, con el humo que salía de las grietas ocasionales en el suelo.
La ciudad no está abandonada por completo, algunas pocas personas están dispuestas a desafiar el olor persistente de monóxido de carbono, y el peligro siempre presente del fuego subterráneo y sumideros. Centralia fue la inspiración para la película de 2006, Silent Hill, sobre una ciudad atrapada en el limbo después de un desastre que lo apartó del resto del mundo. Número 5. Humberston. Fundada en 1862, esta ciudad minera una vez floreciente en Chile, fue la fuente oficial de los nitratos para la oficina La Palma. El nitrato fue un gran negocio en el primer cuarto del siglo XX, ya que era una parte esencial de fertilizante. Sin embargo, por la década de 1930 un sustituto barato de nitrato había encontrado su camino en el mercado y de negocios, y la ciudad empezó a bajar. Incluso después de que la industria minera murió allí, algunos residentes eran todavía lo suficientemente tenaz para quedarse, y que en general tomaron la ciudad 3 décadas de lucha antes de cerrar finalmente en 1961. Las casas, edificios, máquinas y otras instalaciones fueron dejados atrás, como a la espera de que la gente regrese y los utilice en cualquier momento. Humberston y la cercana ciudad de Santa Laura, finalmente, se convirtieron en lugares de interés turístico como pueblos fantasmas, y en 2005 ambos fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 4. Kraków. Esta pintoresca ciudad medieval, que incluye una iglesia, un castillo y una universidad, fue construida en una colina en la región de Basilicata Matera, Italia. En primer lugar se estableció que los griegos se mudaron allí en el año 540 después de Cristo, llegando a ser lo suficientemente grande como para ser declarada como ciudad en 1815. Después de la unificación de Italia, cayó en desgracia y se convirtió en un conocido bastión de bandoleros que asolaban la zona hasta la década de 1860. Entonces, otro problema tomó su lugar. Las paredes se caían a pedazos, debido a la inestabilidad de la colina y el peso de los edificios. Los constantes terremotos no estaban ayudando tampoco. La población de 1.800 personas finalmente la abandonaron en 1963. Por lo tanto se puede decir que Kraków en realidad está abandonada debido a las grietas. Número 3. La Riviera de Salton. En 1905, el río Colorado se desbordó y el agua se topó y se instaló en la parte más baja, más caliente del desierto de California, formando un lago artificial. Cuando el lago no se secó, emprendedores oportunistas lo comercializaron inmediatamente como el Mar de Salton, un milagro en el desierto y el destino turístico. Una ciudad de vacaciones fue construida rápidamente, al igual que las escuelas, mercados y otras instalaciones. Barrios vastos fueron planeados, y por un tiempo parecía que este paraíso duraría para siempre. A continuación, el fertilizante en la escorrentía de las granjas de los alrededores comenzó a hacer mella en el lago. Comenzó con millones de peces muertos flotando en la superficie y orillas del lago, las aves que comían los peces se enfermaron y murieron también. El aire se sentía con el olor a pescado muerto. La gente salió en tropel, y la ciudad fue abandonada a toda prisa. Hoy en día, los barrios vacíos y abandonados complejos turísticos, casas, oficinas y casas rodantes todavía se acumulan en el paisaje desolado en lo que un observador describe como una visión del apocalipsis. Número 2. Parque de atracciones del País de las Maravillas. Este complejo de atracciones del parque y centro comercial en expansión fuera de Beijing, China, se abandonó a mitad de su construcción en 1998. Ahora está vacío en el medio de un campo y bueno para los cultivos. Fachadas de cuento terminaron en viviendas con espacios vacíos, así como enormes edificios huecos que salpican el complejo, un esqueleto gigante de metal de un centro oxidado junto a las calzadas completas y kioscos con comida. Incluso el gigante castillo de Disneyland, en la entrada al parque estaba sin terminar, por lo que el aspecto de la estructura es como un cruce entre un silo de misiles inquietante, y una catedral de la arquitectura brutalista. Número 1. Ciudad de Ordos. Cuando los desarrolladores chinos construyeron esta gran ciudad en Mongolia Interior, esperaban que 1 millón de habitantes vendrían y habitarían en ella. Casi ninguno lo hizo. Ahora, edificios de gran altura, fraccionamientos de lujo y hogares de clase media están vacíos y las calles solitarias.